Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por conectarse con nosotros en este especial hoy de Colombia Mira al Magdalena de Caracol Radio y de Prisa Media. Me acompaña la periodista del servicio informativo Andrea Arenas. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Alfonso, muy bien, muchas gracias, buenos días. Y nos acompaña el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez. Gobernador, bienvenido, gracias por estar acá en Caracol Radio. Muchas gracias, Alfonso. Un saludo para ti, para Andrea y para todos los que nos ven hasta ahora. Los que nos ven hasta ahora, los que nos siguen en redes sociales y todos los que lo harán posteriormente a través de la magia que nos permite esta conectividad de Internet, tienen que saber que en Caracol Radio, en Prisa Media, estamos interesados en contarles en detalle qué es lo que pasa en las regiones del país. Contarles, por ejemplo, por qué el Magdalena está enfocado en hacer un desarrollo de economía popular. Contarle también las realidades que viven en temas de seguridad, de desarrollo, los peligros, las oportunidades, la realidad que viven todas las regiones del país. Y empezamos este esfuerzo hoy con este Colombia Mira a Magdalena. Vamos a hablar entonces del trabajo, de la gestión que se propone desarrollar durante los 4 años para los que fue elegido Rafael Martínez, pero también vamos a hablar de las realidades que tienen en temas de seguridad, en temas de política. Eso es lo que nos tomará los próximos minutos. Gobernador, de nuevo le agradezco que usted esté acá con nosotros y quiero empezar con lo que ha pasado en las últimas semanas porque han sido convulsionadas. Casi siempre lo son así en el Magdalena y en Santa Marta, pero quizás las últimas semanas un poco más por fotos que circularon de líderes políticos del Partido de Fuerza Ciudadana al que usted representa, de otros partidos políticos, con actores especialmente preocupantes para los habitantes del Magdalena porque son actores armados, ilegales, de fuerzas irregulares casi siempre de autodefensas. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido en el Magdalena, gobernador? Muy bien, Alfonso. Bueno, primero pues yo quiero dar un contexto rápido, porque tú dices que efectivamente Magdalena es convulsionado, y es convulsionado ahora. Entre tanto, lo primero, pues nosotros estamos efectivamente elegidos para 4 años, sin embargo yo hago parte de un proyecto. Y es bueno explicarlo, hago parte de un proyecto que tiene una agenda obviamente de cambio y de transformación que empezó hace unos años en el Magdalena. Es un proyecto que ha liderado Carlos Caicedo y que logramos 3, 4 victorias en las urnas en la ciudad de Santa Marta, y esta es la segunda vez que estamos en la gobernación, un proyecto de izquierda. Y esa condición de no hacer parte del sistema y de los proyectos tradicionales efectivamente genera una convulsión. Hemos sido objeto de todo tipo de persecuciones. Y lo que tiene que ver con seguridad ahora se ha intensificado en el territorio. Nosotros ganamos la alcaldía en las urnas, sin embargo, digamos, los actores políticos tradicionales, aliados que o han tenido alianzas históricas con grupos al margen de la ley, muchos de ellos condenados, digamos, se volvieron a reagrupar y literal nos robaron la alcaldía. Eso obviamente ha generado una convulsión, un pulso muy, digamos, muy evidente, que lleva a señalamiento en nuestra parte con pruebas y con evidencia. Solo es mirar la votación de la zona rural atípica para el alcalde actual, y eso pues seguramente no le gusta que uno lo diga y lo decimos. Ahora bien, se viene haciendo un trabajo ya en términos institucionales con la Policía Nacional, hemos tenido todo el respaldo, todo el apoyo. Volvimos a tener un paro armado en Santa Marta y parte del Magdalena ahora hace unos días, paro que obviamente se abordó con la institucionalidad como debe ser, y hoy tenemos nuevamente el control y tenemos la iniciativa. Hemos dicho que no hay que ceder a ningún grupo armado, aún algunos digan y hablen de paz, pero sus prácticas en el territorio siguen muy ligadas a la extorsión y al narcotráfico, y seguimos trabajando. Hemos tenido el respaldo del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional, que ha reforzado con equipo, que ha reforzado con personal, y el liderazgo nuestro en términos de buscar que se capturen a todos los cabecillas de ambas organizaciones. Ahí hay una disputa entre el Clan del Golfo y los Pachenca, ahora denominados Conquistadores de la Sierra. Digamos que eso ha elevado la sensación y la percepción de inseguridad. Aunque estadística y matemáticamente haya un decrecimiento en los factores de mediano y alto impacto, sin embargo, pues seguimos trabajando. El Magdalena es muy apetecido por todas sus bahías, la salida de droga, el control de la Sierra Nevada, el control de los puertos, pues genera, digamos, esta disputa entre los grupos al margen de la ley, pero bueno, para eso está la institucionalidad y nosotros seguimos combatiendo eso. Gobernador, usted acaba de decir que a Fuerza Ciudadana, a los movimientos de izquierda, le robaron la alcaldía. Suponemos que habrá
una investigación de parte de las autoridades respectivas y al final se sabrá si la elección fue legal o ilegal. Pero en el entretanto usted tiene una disputa directa con el alcalde Carlos Pinedo, el alcalde de Santa Marta. Y en parte de esa disputa, el alcalde Carlos Pinedo incluso ha dicho que teme por su vida y ha mencionado a personas de su partido, ni más ni menos que a la figura principal de su partido, que es el exgobernador, su antecesor, Carlos Caicedo, Omar. ¿Qué piensa sobre eso y qué es lo que usted ha dicho, por ejemplo, en publicaciones recientes que hemos visto en sus redes? Bueno, es una afirmación sin fundamento, sin soporte, sin ningún tipo de sustento. Sin embargo, es una manera de disfrazar el cariñoso abrazo, el fraternal abrazo, como lo dije efectivamente en un video, como cuando uno abraza a un compadre, solo que ese es jefe paramilitar. Dice que puso una denuncia que por ningún lado dice ni retención ni secuestro, pero obviamente han tratado entonces de lavarse las manos, de desviar la atención señalando a otros. E irresponsablemente, efectivamente en una cadena nacional ha señalado que es Carlos Caicedo, incluso ha dicho que la policía. Nosotros oficialmente le hemos dirigido comunicación al periodista que publicó la foto para que diga si es que había un complot y que esa foto supuestamente nos la entregaron a Fuerza Ciudadana para publicarla, y a la policía que diga si hace parte de algún entramado en asocio con miembros de Fuerza Ciudadana para atentar contra el ilegítimo alcalde. De manera que nosotros eso lo hemos sustentado y lo vamos a sustentar ante las autoridades a que nos lleven. Nosotros sí hemos puesto una denuncia y esperamos que él sustente esas afirmaciones. Es desafortunado que institucionalmente hoy estemos viviendo este ambiente, pero no nos hemos caracterizado por andar por las ramas ni acobardarnos. Es decir, la extrema derecha política, que en el pasado incluso su hermano fue condenado por parapolítica, con criminales en la Sierra Nevada, con fusil, que llevaron a la gente a votar. Por eso 80% de la votación de la zona rural es para él, mientras que en el resto de la ciudad es homogénea. Entonces nosotros eso lo hemos denunciado y como bien dices tú, pues ya serán las autoridades electorales que den cuenta de si hubo o no un robo. Incluso será la propia Corte Constitucional que está revisando la tutela que le abrió el camino para que una comisión ilegítima y falta de, digamos, de soporte y de sustento jurídico tomara la decisión de excluir 100% de los 85.000 votos del candidato de Fuerza Ciudadana, Jorge Agudelo. Un asunto que preocupa especialmente es que en la mitad de estas disputas pues queda la población civil, líderes sociales, que también dicen ser amenazados por esos intercambios políticos, líderes sociales que se sienten amenazados por la posición que toman en Fuerza Ciudadana, líderes sociales que se sienten amenazados por lo que hace partidos políticos cercanos al alcalde de Santa Marta. ¿Cómo garantizar para que esas disputas políticas, que tengan o no razón, tienen derecho a desarrollarse, pero que eso no se transforme en violencia en los territorios contra los líderes? Bueno, nosotros hemos hecho un consejo de seguridad, le hemos pedido a la Fiscalía que en el análisis de contexto, macrocontexto y focalización territorial precisamente determine si hay una amenaza o no a líderes sociales, sobre todo algunos de nuestra propia organización que han puesto las denuncias. 2, le hemos pedido a la policía que active también la ruta de protección, y 3, hemos señalado directamente responsable al ilegítimo alcalde y obviamente a la organización Los Pachencas si algo le sucede a cualquier líder social. Nosotros pues seguimos igual también concentrados en la gestión, no para, porque algunos, y de pronto tú dirás, bueno, pero ustedes están en esta disputa política, no, la gestión no para y ahí están los resultados y seguramente ahorita hablaremos de ello, pero claramente que hay un contexto, hay una realidad insalvable, o por lo menos no nos vamos a quedar callados, porque precisamente parte del dominio y la hegemonía que han tenido algunos actores políticos, proyectos políticos o partidos de la clase política tradicional, clanes, ha sido precisamente por el silencio de quienes hemos pensado distinto, de quienes hemos creído que el Estado está para otras cosas y no para el beneficio y lucro personal de algunos, como ha pasado históricamente en el Magdalena. Y ese es el proyecto al que yo pertenezco, el proyecto que le milito, que es el proyecto que ha liderado, como bien lo decías tú, mi antecesor Carlos Caicedo. Queremos escuchar en detalle la gestión administrativa, que finalmente es lo que a los ciudadanos más les tiene que interesar y sobre todo más les tiene que beneficiar. Pero cierro esta parte. Gobernador, usted insiste en la ilegitimidad del alcalde y, como digo, pues se solucionará en las instancias legales del caso. Pero no existe ninguna posibilidad de que haya un trabajo conjunto entre la gobernación y la alcaldía, porque finalmente pues esto para los ciudadanos es muy complejo. 1,5 millones de habitantes que tiene el departamento del Magdalena, la mayoría de ellos concentrados en Santa Marta, pues quedan también a mitad de la disputa política. No hay ninguna, en caso de que la autoridad electoral confirme la validez de la elección del alcalde de Santa Marta,
¿Hay posibilidad de algún tipo Pero de trabajo obviamente conjunto? ya con, digamos, con una validación de esa, pues obviamente trabajaremos en lo que sea pertinente en torno a un proyecto de ciudad y de región. Yo te quiero decir una cosa, nosotros hemos presentado y hemos trabajado a un proyecto de región, a un proyecto de departamento y a un proyecto de ciudad, que es el Plan Santa Marta 500 años. Si tú miras el programa y el plan de desarrollo del señor Pinedo, no hay un proyecto de ciudad, ahí es una intención de unos negocios. Por ejemplo, te voy a poner un par de ejemplos. Nosotros durante muchos años luchamos por recuperar un lote que es el metro cuadrado más caro de Colombia en Pozos Colorado, una batalla jurídica con el Consejo de Estado. Que es Ahora, un caso emblemático de la zona. Sí, exactamente. muy bien Entonces, conocido. ese lote ahora ha quedado consignado en el plan de desarrollo donde le facultan al alcalde para venderlo. Claramente hay un interés de negociar ese lote. Quién sabe a qué postor y bajo qué condiciones. Segundo, lo que vemos es una intención de reactivar, por ejemplo, temas como el Puerto de las Américas, que es un puerto en Taganga, al que nosotros nos hemos opuesto. Nosotros vemos en el plan de desarrollo el interés de volver a privatizar servicios recuperados por lo público. Nosotros somos amigos de lo público, creemos que lo público bien administrado lo puede hacer bien, no es que estemos en contra de los privados, pero claramente hay servicios que son esenciales y tiene que gerenciarlo y orientarlo a lo público, como el agua, como la salud, como la educación. Entonces, no es que nosotros queramos ir contra el mundo, no, ahora hay una realidad y ya serán las autoridades las que tengan que dirimir y fallar en relación a esa alcaldía. A todas luces, hasta un estudiante de primer derecho, de primer semestre de derecho, entiende que lo que hizo la comisión escrutadora de excluir los votos de Jorge sin ser autoridad para ello fue un robo, así de sencillo. Entonces ya esperemos que haya decisión de fondo del Consejo de Estado después que el tribunal falle y ojalá lo hagan pronto, porque entre otras cosas no hay mucho que analizar en torno a un proceso que es puramente documental, es decir, que este mismo año debería resolverse eso para bien de la ciudad y para bien del territorio. Pues gobernador, le agradezco mucho esta primera parte de la charla en este Colombia Mira Magdalena, porque esa mirada es integral, queremos que sea integral y es muy importante conocer su posición sobre estos asuntos de índole de disputa política y de seguridad que muchas veces van ligados, pero como usted mismo lo dice, es también muy importante saber cuáles son sus propósitos administrativos, sus planes de trabajo para la gente del Magdalena. Así que le doy paso a Andrea Arenas, que quiere hablar con usted sobre varios de esos asuntos que están en su plan de desarrollo, en su plan de gobierno para los próximos 4 años. Perfecto. Adelante, Andrea. Gracias, Alfonso. Gobernador, un placer tenerlo aquí. Y empiezo preguntándole, ya se cumplen casi 6 meses de su mandato. ¿Cuáles son esos objetivos importantes que usted quiere lograr durante la gobernación? Bueno, nosotros lo primero es consolidar un modelo, porque claramente había un modelo, y tengo que decirlo así, de saqueo constante, consuetudinario en todos los frentes. No en vano el Magdalena llegó a un estado de postración, por ejemplo, ser el cuarto departamento más pobre de Colombia, el que recibió mi antecesor Carlos Caicedo. El Magdalena, 90% de su red vial no tenía intervención, más de 70.000 analfabetas, la tasa de cobertura de educación superior no llegaba a 25%, pero si sacas Santa Marta y Ciénaga, que son las ciudades más grandes, el 98% de los jóvenes no tenía acceso a la educación superior. Entonces, en estos 4 años, a pesar de la pandemia, de la disputa política y el bloqueo al que fue sometido el exgobernador, puso en marcha un plan que ahora nosotros empezamos como incluso a recoger y a visibilizar los resultados concretos. Por ejemplo, hace unos días el Ministerio de Salud nos reconocía que este año van 0 muertes de madres en periodo de gestación. Es producto de una política. ¿Cuál política? Médico en tu casa, que incluso se lanzó primero en el Magdalena y en reconocimiento a ello el gobierno nacional, que ha planteado lo de salud preventiva, también lo hizo para Colombia y lo lanzó en el Magdalena. Por ejemplo, en el periodo pasado se graduaron 32.000 personas, aprendieron a leer y escribir, y en este periodo esperamos a declarar el Magdalena libre de analfabetismo. Por ejemplo, el periodo pasado el gobernador Carlos Caicedo dejó diseñada, contratada, más de 300 frentes de obras esperadas por décadas. La Universidad del Sur, que está levantándose y que gracias a la continuidad de un modelo y de un proyecto, esperamos el otro año en febrero abrirle las puertas. En el sur, donde nunca hubo oportunidad para educación superior, a 4.000 jóvenes, lo mismo que en Plato, abrirle las puertas a esa juventud que ha demandado este tipo de oportunidades de educación superior. Entonces, la apuesta nuestra en este periodo es no solo terminar todas esas obras y que generen el impacto para el que fueron pensadas,
y orientada, sino consolidar el modelo y hacer mucho más. Por ejemplo, encontramos obviamente ya un camino trazado, sedes universitarias diseñadas. Entonces, se empezaron 2 que esperaron por 100 años y encuentro diseñada 3 más, de las que nosotros aspiramos en este cuatrenio, y ojalá con el apoyo del gobierno nacional, ejecutar las 3. Una en Santana, para toda esa zona digamos, de la zona río, que favorecería incluso sectores de Bolívar. La de Aracataca, imagínate, la tierra de nuestro Nobel no tiene en su entorno inmediato oportunidad de los jóvenes de educación superior, serviría Aracataca, Fundación, a 5 municipios, y otra en Ciénaga para que cubra la demanda total de educación superior. Seguir haciendo las vías, es decir, hay unos tramos contratados de vías históricas, la vía de la productividad, la vía ganadera, como la vía, por ejemplo, Guamala-Astrea, se contrataron 15 kilómetros, nosotros hacer los 22 que faltan y dejar terminada una vía que abre el desarrollo a toda una zona, que esperó esa vía 100 años, y que los políticos cada 4 años y los gobernadores anteriores y gobernadores iban allá, la prometían, pero nunca nadie la cumplió. Este proyecto, este modelo de izquierda progresista, con el exgobernador, empezamos a cerrar la brecha. De hecho, mira, se resume en esto. El Magdalena fue el departamento que más redujo la pobreza en el cuatrenio pasado, con 12 puntos. Y en estos 4 años esperamos reducir aún mucho más esos índices de pobreza. Por eso toda la apuesta es social, toda la apuesta es por la educación, por abrir vías y obviamente por generar empleo. Retomando el tema de la salud, usted hablaba ahorita del programa Médico en tu Casa, que ha sido reconocido por el Ministerio de Salud, por la OPS. ¿Cómo piensan mantener ustedes ese programa o qué mejoras podrían realizarse? Nosotros estamos en una apuesta primero por consolidar el sistema de salud, que fue la caja menor y la fuente de saqueo de las administraciones anteriores. Los alquilaban, los vendían o se los entregaban como cuota a congresistas. Hoy pertenecen a un solo proyecto que le responde al pueblo. Segundo, nosotros esperamos seguir contando con el apoyo del gobierno nacional. Es un programa que cuesta, son 1.800 profesionales de la salud en la calle, en territorio, yendo al barrio, yendo a la vereda, yendo al corregimiento, en canoa, en burro, en chalupa, donde sea. Pero bueno, ya se están viendo los resultados. Entonces nosotros vamos a hacer esfuerzo financiero y esperamos seguir contando con esa política nacional para que esa política pública no se desmonte, porque en el mediano y largo plazo no solo va a redundar en que salva vidas, sino en que va a empezar a bajar los costos del sistema de salud en lo que tiene que ver con la atención, porque precisamente estamos llegando a la prevención. Entonces es un programa muy bonito, que ha sido modelo y reconocido, como tú bien lo dices, por organizaciones nacionales e internacionales, y esperamos simplemente tener el liderazgo desde la institución, desde la gobernación, para mantener la financiación, pero también para irlo mejorando. Componente nuevo, el teleatención, es decir, el médico llega, la unidad llega a tu casa en una vereda, poder con una tablet conectar, y si hay eventos en ese hogar que se sale de las manos o no corresponde a la disciplina de quienes están visitando la casa, conectar a un profesional de la salud para que oriente o dé la cita o de una hoja de ruta qué hacer con ese caso que están encontrando en una casa. Encuentran todo tipo de tragedias, encuentran todo tipo de historias en las casas en torno a temas de salud que nunca han sido mirados y nunca han sido atendidos. Recuerden que venimos de un modelo donde las EPS evaden la atención a personas que realmente la necesitan, porque pues hacen la intermediación y prefieren quedarse con el dinero. De manera que mucha gente que tiene temas de salud o problemas de salud se ha quedado con ese problema en los territorios esperando que la EPS le aprobara. Como nunca le aprobaron, hoy los estamos detectando y lo estamos trayendo al sistema para atenderlos. Teniendo en cuenta el bienestar de los ciudadanos, de las personas que viven en Magdalena, el departamento enfrenta problemas como la desnutrición, el acceso a agua potable. ¿Cómo piensan solucionar estas problemáticas? Con inversión. Nosotros encontramos 36 frentes de obras en acueductos urbanos y rurales. Estamos terminando todas esas obras que seguramente vamos a mejorar. Mira, 35% de los habitantes del Magdalena en el periodo anterior
antes que llegara mi antecesor Carlos Caicedo, no tenían agua potable. Se reduce esa cifra y va a quedar con menos de 15, poniendo en marcha y en funcionamiento todos estos acueductos. 98% de la gente que vive en la zona rural no tiene acceso a alcantarillado. Nosotros estamos haciendo esfuerzos financieros para empezar a cubrir ese déficit. Realmente estamos tratando temas históricos, atávicos, de un territorio saqueado, literal, saqueado. Y entonces vamos a seguir en esa ruta. Ahora, también hay que entender que nosotros somos una gobernación, una entidad intermedia entre la nación y los municipios, que en sus fuentes de recursos son bastante limitadas, porque provienen de la regalía, provienen de un recaudo propio, pero todas las fuentes grandes de recursos, a diferencia de otros departamentos como Antioquia, la gobernación de Magdalena no la tiene, porque acabaron la licorera, porque acabaron la lotería, porque acabaron la beneficencia, porque acabaron la empresa de energía. Entonces, estamos tratando de ser creativos también. Por ejemplo, para el tema de vía ahora estamos trabajando muy fuerte en una asociación con Findeter para generar un patrimonio autónomo que nos permita, en una especie de todos ponen, poder entrar a hacer la inversión en vías que tanto demanda el territorio y que definitivamente van a ser esas vías las que abran aún más el desarrollo. Porque cuando hay vías, llega el turismo, llega la inversión, el campesino saca su cultivo, digamos, se abren todas las oportunidades. Entonces, esa es la gran apuesta para este periodo, seguir consolidando el proyecto, seguir o llevar a política pública todos estos programas que están generando tanto beneficio, pero además seguir apuntando a los problemas estructurales. En una matriz de causa-efecto, el principal problema del departamento es la falta de vía, y allí le estamos apuntando con Findeter. El turismo es algo que todos reconocemos en el departamento, pues tenemos el Parque Tayrona, las playas de Santa Marta, pero ¿qué otros puntos turísticos puede promover el departamento? Tiene mucho potencial, pero yo tengo que serte sincero, porque a veces los políticos somos dados a soltar globos. El departamento y algunos municipios tienen unas bellezas naturales exuberantes, exóticas. Y algunos alcaldes dicen, voy a hacer un malecón. Y yo le pregunto, ¿y por dónde vas a traer el turista? En paracaídas. Porque si no hay vía, ¿cómo llega? Entonces, nosotros estamos no solo apostando a que de esos 3 millones en promedio que llegan de turistas a Santa Marta, que tiene ya una infraestructura turística consolidada y una oferta turística consolidada, poder jalonar algo hacia el sur, hacia el norte, pero por ejemplo Ciénaga, la Ciénaga Grande Santa Marta, Zona Bananera, Aracataca y Fundación, a través del tren. Y estamos empeñados en que ese tren de Macondo arranque y esas personas puedan en ese tren ir hasta Aracataca y hasta Fundación. A ver qué. Entonces, bueno, ¿cuál es la oferta allí? Y estamos trabajando para un parque temático en Fundación, pero que el tren a lo largo de la carrilera, el tren en sí mismo se convierte en un atractivo, pero muy limitado, porque haces el paseo una vez y no lo haces 2 veces. Pero si a lo largo de la carrilera tú empiezas a instalar estaciones atractivas en sí mismas, una que por ejemplo tú encuentres la gastronomía del Caribe, otra que encuentres la artesanía del Caribe, otra que encuentres la historia del banano, la sierra y todos los derivados del banano, una especie de museo, o que te salgas de la estación y vayas al verdadero sitio Macondo, que es un pueblito de zona bananera, pues ya está generando experiencias y nuevas ofertas. Entonces un poco en materia de turismo es trabajar, y ahí estamos ya trabajando con Fenoco, con la ANI, con el Ministerio de Transporte. Todos tienen voluntad. El tema es conciliar todas esas voluntades en una apuesta que es sencilla, el tren, pero que de pronto esa dispersión de entidades involucradas en una línea férrea han hecho imposible que eso se haya podido poner en práctica. Entonces estamos empeñados en eso, turismo. Y hacia el centro y hacia el sur del departamento, honestamente lo que hay es que generar productividad en torno a la industria agrícola, al campo, agrupando a las personas y apoyándolas desde las cooperativas para el cambio. Y segundo, vías. Cuando estén las vías y hay incluso personas capacitadas desde las universidades que se están haciendo, entonces podremos hablar de turismo. Porque honestamente, hoy tú llegas a montar un hotel, por decir algo, en el Banco o en ciertos municipios, y seguramente no vas a encontrar las personas que hablen los 2 idiomas, que tengan, digamos, la experticia en culinaria. Es decir, vas a tener otras dificultades, y difícilmente un turista que vaya una vez y se lleve una mala experiencia va a dar buena referencia o va a volver. Entonces es preparar el territorio. Tiene mucho potencial, y ojalá en continuidad de todas estas apuestas en el plan Magdalena 2050 que también estamos formulando, pues los gobiernos sucesivos continúen, que es lo que yo te decía sobre
trabajamos por un proyecto. La apuesta política es un proyecto de territorio que tiene unas vocaciones y no la apuesta política en sí misma, porque aquí el interés es general. Por estos días sabemos que Santa Marta está cumpliendo sus 500 años. ¿Cómo el departamento, cómo el Magdalena va a aprovechar esta celebración? Yo lo veo complejo y hay que ser honesto porque en los periodos nuestros, desde Carlos Caicedo, Rafael Martín y Virna Lloso, logramos que en modificación de la ley esa fecha se convirtiera de interés nacional. Y se planteó que esa fecha debía haber una serie de inversiones para alistar la ciudad, para celebrarla a lo grande. Pues hasta ahora no hemos visto el primer peso de la nación, hasta ahora no hemos visto el primer recurso y honestamente pues la ciudad, ya eso es ahorita en el otro año, ya en 2 años y pico, y no vemos, digamos, ni los grandes proyectos, por lo menos por esta administración, el agua. Difícilmente el agua nos han quedado mal todo, Uribe 1, Uribe 2, Santo 1, Santo 2, y ahora que teníamos un proyecto y que teníamos toda la esperanza de que el gobierno nacional financiara, pues hemos encontrado, por lo menos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cierta vacilación, cuando incluso ya la ciudad, después de estar en la quiebra, logró los recursos con capacidad propia para hacer un proyecto de 1.6 billones de pesos. Sin embargo, no ha sido posible por la disputa política. Entonces hay que preparar la ciudad y yo creo que le va a tocar al gobierno ponerse un poco al frente, porque sí se requiere una inversión importante. No se trata de una fiestecita, sino de inversiones para la ciudad más antigua de América. Esto es lo que quería resaltar, gobernador, y creo que es un punto esencial, que además sirve esta plataforma para concientizar a todos, porque es triste oírlo, esa frase, y hay que explicarle a la gente, esto va a ser en un año, ¿sí? Próximo año. Y los 500 años, primero es una fecha tan emblemática, pero además son los 500 años de cualquier centro poblado en América Latina. Así es. Es la ciudad más antigua en pie que exista hoy de América Latina, por supuesto de Colombia. Y claro que tiene que ser un empeño de la nación, incluso un empeño de toda la región. Y no puede ser, como usted lo dice tal cual, una fiesta y un poco de pólvora lanzada un día, sí, sino un trabajo que rescate lo que haya que rescatar de Santa Marta y que después le dé paso a las otras celebraciones de 500 años que vendrán en cascada en todas las otras ciudades del continente. Entonces, ojalá se pueda retomar un proyecto serio, que todavía hay algo de tiempo para hacerlo con esta efeméride. Ojalá con la iniciativa y el liderazgo del gobierno nacional. Mira que para esa fecha se trabajó a lo largo de estos años y el plan Santa Marta 2025 fue la apuesta que fuimos cubriendo. Es decir, si tú miras la red de parques hoy, es una red que ya llega casi a 100 parques, fueron construidos a lo largo de estos años. Es decir, se estaba preparando la ciudad. Si tú miras la infraestructura deportiva, si tú miras los malecones, incluso si miras la misma arquitectura institucional, las entidades que se crearon. Mira, cuando nosotros llegamos al gobierno no existía la Secretaría de Turismo, no tenía Santa Marta Turística y no tenía la Secretaría, tenía una oficinita por allá en el 4º piso, una bodeguita. Entonces, la ciudad se ha ido preparando. Bueno, desafortunadamente los temas políticos también dilatan, desdibujan y desconcentran en el propósito, pero honestamente la ciudad sola no puede, necesita el concurso nacional. Y ojalá el gobierno, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, o sea, alguien en el gobierno nacional tiene que ponerse al frente. Obviamente nosotros como gobernación tenemos la disposición y trabajaríamos en función de esa fecha. Hoy no hay esa comunicación con la alcaldía, pero tampoco vemos un plan, tampoco vemos una hoja de ruta, tampoco vemos unas apuestas, tampoco vemos un liderazgo en torno a ello. Por tanto, tampoco podemos ser usurpados, porque enseguida tengo la denuncia por usurpación de funciones, yo no puedo convocar. Entonces, ahí hay una dificultad que, con tristeza hay que decirlo, se nos va a venir la fecha y como vamos, va a terminar pasando sin pena ni gloria. Se está perdiendo una oportunidad y creo que ahí el gobierno nacional podría jugar un rol importante. En cuanto al tema de la educación, que también es muy importante, ¿cómo piensan incrementar la asistencia escolar y limitar la deserción de los niños, niñas y adolescentes para que no caigan en manos de grupos armados ilegales? Mira, ahí hay una apuesta que viene del cuatrienio anterior, yo recibo de Carlos Caicedo, por ejemplo, recursos garantizados para el PAE universal. Entonces, el departamento de Magdalena va a ser el primer departamento que tiene PAE o alimentación escolar para el 100% de sus estudiantes. Eso es retención. Segundo, encontramos un programa que vamos a mantener, Bici de la Alegría. Como hay problemas de vía y de conexión, se entregan bicicletas, fueron 6.800, nosotros esperamos entregar ahora alrededor de 5.000 más para estudiantes, para que no dejen el colegio. Segundo, se han nombrado 900 profesores en los últimos 3 meses. Tercero, se está mejorando la infraestructura educativa ruinosa, abandonada por décadas,
el periodo pasado se intervinieron 70, hoy tenemos los recursos y con unas facultades que nos dio la Asamblea esperamos intervenir 125, desde arreglarle las baterías sanitarias. Eran indignas que los jóvenes y los niños del Magdalena fueran a temas sin letrina o sin techo o sin ningún tipo de condiciones de accesia. Nosotros estamos desde lo básico, desde lo elemental, desde la batería sanitaria, la cocina, los comedores y obviamente los salones. Entonces estamos haciendo una apuesta en mejorar la infraestructura. Tercero, eso en educación primaria y básica. Calidad, estamos trabajando muy fuerte la calidad, la movilización por la calidad. Olimpiadas del saber, entonces estamos poniendo a que los jóvenes mejoren la calidad a partir del juego y de la competencia sana. Es una movilización muy dura, todo el sistema se ha involucrado y lo hacemos con expertos de Medellín y del territorio. Cuarto, nosotros ya en educación superior pues empezó un programa de becas importantísimo, más de 8.000 jóvenes becados y nosotros mantenemos ese programa. Con las sedes universitarias definitivamente pues va a ser la oportunidad esperada por décadas y esperamos seguir reduciendo esa cifra que ya hoy está en 20 y pico y que va a quedar con las sedes prácticamente cubiertas cuando tengamos, ojalá Dios mediante, cuando termine este periodo, las 2 que se están haciendo más las 2 que esperamos hacer. Serían 4. Entonces, ahí hay un plan, aparte de la constituyente educativa, que es mejorar los PEI, los programas de educación escolar de cada institución en función de la vocación económica del territorio. Aparte de la formación docente, tenemos un programa para darle beca a los maestros, a todos los normalistas los estamos ahora llevando al ciclo profesional, dándole especialización a ellos. Es decir, en educación, que es lo más importante, como dices tú, estamos concentrados en que haya verdaderamente una revolución. El plan de desarrollo nuestro se llama 12+1 para superar la pobreza, pero sus 4 ejes son, lo llamamos revolución: la revolución de la equidad, la revolución ambiental, la revolución del empleo y la productividad y la revolución del gobierno y el poder popular, porque honestamente también hay que decirlo, también hay que empoderar a la gente para que defienda y continúe todas estas apuestas. Hemos visto bastantes bloqueos en la troncal del Caribe, en la vía entre Santa Marta y Barranquilla, porque las comunidades piden mejores servicios públicos. Y obviamente esto afecta el transporte de carga, el turismo, todo. ¿Cómo piensan atender esta situación? Honestamente, ahí hay un tema social, pero también hay un tema cultural, y pareciera que detrás de eso hay unos intereses un poco no diáfanos, de gente que casualmente siempre los fines de semana aprovechan ciertas situaciones, hacen retenes y empiezan una especie como de pedir plata o de orientar a la gente, llevar a la gente por unos caminos, cobrar. Aparte de lo que ya hemos visto que ha pasado con accidentes donde el carro tanque de gasolina una vez estalló y murieron algunos. Ya cada vez son menos, porque también hemos ido imponiendo autoridad, se garantiza el derecho a la protesta, siempre lo haremos, pero en el marco de de unas normas y de un cumplimiento. Los alcaldes lo hemos comprometido para que hayan esas mesas de concertación y cada vez que surjan problemas de servicios públicos o sociales, la vía no sea la primera opción. Es decir, el cierre de la vía no puede seguir siendo la primera opción de protesta. Lo hemos hablado claramente con los líderes sociales y honestamente ya cada vez hay menos bloqueos. Y esperamos que no haya ninguno, es decir, que se puedan resolver los problemas y las peticiones o las demandas de la gente en las mesas de concertación. Pero sí es un trabajo que demanda liderazgo y concientizar también a la gente que no es la solución, porque al final cuando la carga se demora o un fin de semana, incluso llegó un momento en que la gente ya le daba pereza irse a Santa Marta porque va a haber bloqueo y va en detrimento de la economía de toda la región. Entonces, por un lado, concertación, diálogo, para que no haya, y por otro lado, pues también autoridad. Gobernador, pues muchas gracias por estar en este espacio en el que desde Caracol Radio y Prisa Media miramos al Magdalena, porque Colombia mira al Magdalena, por explicarnos todo lo que usted piensa y quiere hacer en estos 4 años para los que fue elegido en ese proyecto que, como usted nos dijo, tiene una continuidad de Fuerza Ciudadana, antes con Carlos Caicedo. Pero antes de irse, porque no puedo sentarme con un gobernante del Caribe sin preguntarle por quizá el principal dolor del Caribe, que son las tarifas de energía eléctrica. Hay muchas ideas del gobierno nacional, del gobierno regional. ¿Cómo están específicamente el Magdalena abordando ese tema y qué piensan hacer para aliviar la situación de los usuarios? Es que es complejo, porque más allá de la denuncia pública y de la queja en redes y otro video que haga un gobernador, pues bien sabes que las competencias las tiene el gobierno nacional, son empresas leoninas
Ya en el pasado vimos Electricaribe, el gobierno nacional del presidente Duque le dio 13 billones de pesos para que literalmente se lo llevaran porque no hubo mejoras en la infraestructura. Las tarifas o el pago de la energía cada vez es más caro. Ahora aire pasa más o menos lo mismo. Nosotros los gobernadores, yo firmé una carta ahora a Díaz con la condición de que sí estamos por otra empresa, pero que sea pública. Es que definitivamente aquí tiene que entrar el Estado, hacer la inversión, bueno, y si tiene que ir a los fondos, pues los fondos harán la inversión y yo te aseguro que se paga. Y si tienen que entrar los privados que entren, bueno, que entren en la operación con sus sistemas de eficiencia y eficacia, pero lo que no puede ser es un negocio. Es decir, el negocio de pronto para que él preste el software, para que el que haga algún componente de la operación general. Pero en términos generales, el servicio, la comercialización, distribución, deben hacerlo una empresa con un alto sentido de lo público o con un sentido social. Entonces nosotros estamos ahora impulsando una nueva empresa pública que busque alternativas y que efectivamente pueda buscar recursos privados. Ojalá el gobierno nacional concurra, los departamentos podamos concurrir con algo, pero ya está claro que fracasó lo de Electricaribe, fracasa lo de aire y va a fracasar lo que venga si el modelo sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa allá? Hay mucha informalidad y la informalidad la cargan al que paga. Entonces se hace insostenible para los que pagamos. Cada día yo veo subir mi consumo, entonces yo trato de consumir menos, pero el recibo sigue hacia arriba. Llega un momento que se hace insostenible. Y yo como un privado, pero imagínate qué empresa puede competir en el Caribe o cómo puede ser competitiva a nivel nacional si el recibo de luz, de energía, lleva los costos a unos límites insostenibles. ¿Qué empresa va a querer irse a la costa si los consumos de energía son insostenibles? Entonces, realmente es un tema que está pegando muy duro y que esperamos que el gobierno, que ha prometido revisar la estructura del modelo, lo revise y tome decisiones. La decisión no puede seguir dándole auxilio a la empresa privada. La decisión tiene que ser radical y es cambiar el modelo definitivamente. De nuevo, muchas gracias, gobernador. A ti, Alfonso. Gracias, gobernador. Gracias, Andrea. Gracias, es Andrea. Rafael Martínez, el gobernador del Magdalena, porque Colombia mira al Magdalena. Muchas gracias a todos.